Si tienen sus Biblias, los invito a que vayan conmigo a Hebreos capítulo 1, donde acabamos de comenzar una serie sobre el libro de Hebreos que hemos titulado Manténganse firmes. Vivimos en un día donde la gente está fascinada e incluso obsesionada con los seres sobrenaturales. Hay aparentemente una lista interminable de programas de televisión y películas que involucran ángeles, demonios y espíritus, todo lo cual lleva a la gente a especular sobre cómo son los ángeles. Y a eso se añade la confusión que grupos como los Testigos de Jehová y los mormones aportan al tema, en el sentido de que ellos, los mormones por ejemplo, creen que Jesús y Lucifer son hermanos. Los Testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel. La Iglesia Católica anima a la gente a orar al arcángel Miguel, y todo esto realmente habla de la importancia de saber lo que la Biblia dice sobre los ángeles, lo que dice sobre Jesús. Hoy, al llegar al capítulo 1 de Hebreos, vamos a analizar los versículos del 4 al 14 en esta serie que hemos titulado Manténganse firmes, porque honestamente, cuando tú y yo sabemos acerca de Jesús, eso hace algo en nosotros. Entre más sabemos de Él, más lo amamos, más vamos a ser como Él. ¿Cómo podrías llegar a ser como Él si no supieras de Él? Pero cuanto más le contemplemos tú y yo, más vamos a verle hacer en nuestra vida. Y de hecho creo que la semana pasada fue un ejemplo perfecto. Jesús dijo: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Así que cuando estamos exaltando a Jesús en el libro de Hebreos, puedes estar seguro de que va a haber un montón de gente que va a llegar a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y en el camino nuestra fe va a ser fortalecida porque sabemos en quién hemos creído. Y cuanto más sabemos de Él, más entendemos lo absolutamente maravilloso, majestuoso, poderoso y asombroso que es. Entonces empezar a creerle, hacer esas cosas imposibles en nuestra vida o en la vida de otros, que vamos a Él pidiéndole que trabaje. Él trabaja y se deleita en trabajar. Así que mientras nos preparamos para ver Hebreos capítulo 1, quiero darles algunas cosas acerca de los ángeles. La Biblia dice mucho sobre los ángeles. En el Antiguo Testamento hay 108 referencias a los ángeles. En el Nuevo Testamento hay 165 referencias a los ángeles. La Biblia no nos dice cuántos ángeles hay. Sabemos que los ángeles no procrean, no producen ángeles bebés. Hebreos capítulo 12 y versículo 22 los llama una compañía de millares. The Angeles. En el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos que 1/3 de la hueste angelical se rebeló contra Dios, liderada por un ángel llamado Lucifer o Satanás. Así que suponemos que hay miles de millones de seres angélicos. Usted dirá, ¿cómo son los ángeles? Permítanme describirlos en 3 categorías. En primer lugar, son personas, es decir, no son robots sobrenaturales, tienen personalidad. ¿Qué es una personalidad? Es cuando alguien tiene intelecto, emoción y voluntad. Los ángeles tienen intelecto, pueden pensar, pueden procesar cosas intelectualmente. Lucifer o Satanás en su estado original estaba lleno de sabiduría. Cuando las mujeres vienen a la tumba en Mateo capítulo 28, el ángel dice: yo sé a quién buscan. El ángel es capaz de pensar. Tienen emociones. Los ángeles pueden regocijarse. La Biblia dice que hay más regocijo en el cielo entre los ángeles por un pecador que se arrepiente. Cada vez que un pecador se arrepiente, los ángeles se regocijan. Los ángeles pueden cantar de alegría. Lo hicieron en la creación. Es interesante, no tenemos registro de ellos cantando después de la caída del hombre. Es como si el pecado les quitó su canto en algún sentido. Sabemos que los ángeles pueden expresar la emoción del odio o la rebelión hacia Dios, hacia su plan, hacia su pueblo. También tienen voluntad, pueden decidir seguir a Dios
o decidir no hacerlo, como hicieron en la rebelión. Pueden elegir. Así que son personas. También son espíritus. No son de carne y hueso, pero Pablo dice en 1 Corintios 15 que tienen un cuerpo espiritual o un cuerpo celestial. Sabemos esto. Sabemos que pueden aparecer en forma humana. Y cuando lo hacen, a menudo es con el propósito de ministrar a la gente o animar a la gente. Por ejemplo, el escritor de Hebreos dice esto, capítulo 13, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que el hecho de que el escritor de Hebreos mencione eso nos dice que esta es una experiencia común en la vida del cristiano. Probablemente has interactuado con ángeles y tal vez ni siquiera te has dado cuenta. Yo sé esto cuando estábamos construyendo donde está la iglesia Springs, que antes fue nuestro campus. Cuando estábamos construyendo ese auditorio más grande fue en 1994 y estábamos atrasados tratando de terminarlo. Y había tormentas. Estábamos tratando de terminar la tabla roca y un hombre salió de la carretera y preguntó si podía ayudar. Fue durante el auge de la construcción en Branson, así que había un montón de construcción en la zona, difícil de conseguir gente. Y dijeron, bueno, ¿sabes algo de tabla roca? Él dijo que sí, y entonces dijeron, bueno, seguro que puedes ayudar. Se fueron, se estaban preparando para irse al final del día. Él dijo, me quedaré y trabajaré un poco y luego me iré. Así que se queda. Cuando volvieron por la mañana, todo el trabajo de tabla roca estaba terminado. Así que incluso el contratista y la gente dijo que tenía que ser un ángel. Nunca le pagaron. Él nunca regresó y terminó toda la tabla roca. Y si usted supiera la parte que terminó, usted estaría como, ¿cómo sucede eso? Así que un ángel solo dice, tabla roca, tabla roca. Quiero decir, sería muy divertido estar allí, ¿verdad? Así que nunca se sabe. Los ángeles pueden aparecer. Los ángeles usted no puede saber lo que son, pero pueden ministrar a usted o tal vez colgar su tabla roca. ¿Quién sabe? Son espíritus, pero eso no significa que sean ilimitados en su habilidad de aparecerse a la gente. En otras palabras, no pueden estar en todas partes a la vez. Dios es omnipresente. Eso significa que está en todas partes al mismo tiempo. Los ángeles solo pueden estar en un lugar a la vez. Los ángeles tienen rangos. En otras palabras, hay niveles de autoridad, y eso lo vemos en las Escrituras. Así que cuando estés leyendo en el Nuevo Testamento y veas a Pablo hablando, ya sea en Colosenses o ya sea en Colosenses 1, Efesios capítulo 6, mencionar a rangos de ángeles. Hay tronos, que es una clasificación. Poderes, que es una clasificación. Autoridades, que es una clasificación. Gobernantes en lugares altos, que es una clasificación. ¿Qué significa eso? Realmente no lo entendemos. Yo sé que en el cielo lo sabremos, pero es evidente que hay niveles de autoridad y eso se ve hasta en los ángeles caídos. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Daniel, un ángel viene a Daniel y él dice, yo me demoré, tú estabas ayunando, yo fui enviado enseguida, pero el príncipe de Persia me detuvo por 21 días. Lo cual te dice que hay seres demoníacos, ángeles caídos, que están sobre áreas geográficas. Ahora bien, no creo que nos corresponda ir por ahí y tratar de descifrar todo eso, pero sí creo que nos corresponde comprender la realidad de ese hecho. También hay categorías o clasificaciones de ángeles. Hay serafines que tienen 6 alas. Leemos sobre ellos en el capítulo 6 de Isaías. Están alrededor del trono. Son realmente los guardianes del trono de Dios y de la presencia de Dios. Similares a ellos, pero diferentes, son los querubines. Y los querubines son seres de 4 caras que tienen alas y los ojos cubren su cuerpo. Y tú dices, bueno, eso es muy raro. ¿Qué es todo esto? Lo que tienes es a alguien que es humano que está tratando de describir otro mundo. Y dices, bueno, era así o era asá. Así que son seres temibles, increíbles. Hay arcángeles. Realmente solo un arcángel que está en la Biblia. Eso no significa que no haya otros.
pero Miguel es el único arcángel que se menciona en la Biblia. Así que son personas, son espíritus, son muy, muy poderosos. De hecho, leemos en Apocalipsis que 4 ángeles detendrán todos los vientos de la tierra. ¿Cómo sucede eso? Y no es que Dios diga, oh, hey, voy a retener el viento. No, es que los ángeles tienen ese poder. El poder que se necesitaría para hacer eso es increíble. Encontramos que un ángel en el 2º capítulo de Reyes 19 mató a 185,000 soldados asirios. El ángel de la muerte bajó a Egipto y mató a todos los primogénitos. Son muy, muy poderosos. Y aún sabemos esto, que algún día, 1 Corintios 6 y versículo 3, tú y yo gobernaremos a los ángeles. En realidad estaremos por encima de los ángeles. Hay otra cosa que creo que al llegar a Hebreos capítulo 1, que es importante que entendamos, es que el pueblo judío tenía una muy, muy alta estima por los ángeles. Creían que los ángeles eran mediadores entre Dios y los hombres que cumplían la voluntad de Dios. También creían que los ángeles actuaban como un senado o como un consejo legislativo para Dios, que cuando Dios iba a hacer algo, involucraba a los ángeles. Y eso se ve en el capítulo 22 de Reyes. Y nos da una imagen de eso. También se ve en el libro de Job capítulo 1 que los ángeles vienen a presentarse y Dios interactúa con ellos y habla con ellos. Y fuera de eso, su voluntad se lleva a cabo en la tierra. También creen, el pueblo judío lo creía, que los ángeles afectaban o realmente gobernaban las estaciones y que los ángeles están sobre las estaciones y sobre los patrones climáticos y sobre las cosas que suceden. Finalmente creen que el antiguo pacto les fue traído en el monte Sinaí por ángeles. Y eso se afirma, se ve en Hechos capítulo 7, en el versículo 53, Esteban en su defensa dice, ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles. Pablo se hace eco de eso en Gálatas 3, en el versículo 19. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Y debido a todo eso, el pueblo judío tenía una muy alta estima por los ángeles. Y lo que el escritor de Hebreos quiere hacer es mostrar la superioridad de Jesús. Así que como Jesús es espiritual, como es un ser espiritual, lo que hace es decir, escucha, sé que tienes un gran respeto por los ángeles, pero Jesús es mucho más superior a los ángeles de lo que puedas imaginar. Así que el punto es que Jesús es superior a todo. Todo en el judaísmo, todo en la vida. Él está por encima de todo. Él está sobre todo. Todo es por Él, para Él, a través de Él. Es decir, todo es suyo. Y entonces el escritor está tratando de explicarle, escucha, está bien, vamos a empezar con los ángeles. Y Jesús es mucho mejor que los ángeles. Y da 5 maneras en las que es superior. Número 1, Jesús tiene un nombre superior. Míralo, versículo 4. Así que Él, es decir, Jesús, llegó a ser tan superior a los ángeles. Ese es realmente el tema del capítulo 1. Jesús es superior a los ángeles. Como el nombre que ha heredado es superior al de ellos. Jesús es superior a los ángeles porque tiene un nombre superior. Usted dirá, ¿significa eso que el nombre Jesús es mejor que el nombre Miguel o Gabriel? No, ese no es el nombre del que estamos hablando. Míralo en el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Tú eres mi hijo. Ese es el nombre. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios, eres mi hijo? A ninguno de ellos. Hoy me convierto en su padre, o también yo seré su padre y él será mi hijo. La palabra ángel significa mensajero, significa siervo. Y Jesús no es un sirviente, es un hijo. No es solo un mensajero, no es un empleado, es un hijo. Y como cristianos, en las Escrituras somos llamados colectivamente los hijos de Dios. Y los ángeles pueden ser llamados colectivamente los hijos de Dios. Pero ningún ángel ha sido llamado hijo de Dios. Y el Antiguo Testamento predijo que habría un hijo.
Así que hijo es más que un nombre, es una posición, es una señal de relación. Míralo en el versículo 5. Dice, hoy me he convertido en tu padre. O también yo seré su padre y él será mi hijo. Así que Jesús es superior porque tiene un nombre superior. Segundo nota, él tiene un rango superior. Míralo en el versículo 6. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Así que aquí está Jesús y los ángeles lo adoran. Y si ellos lo adoran, Él debe ser más grande que ellos. Ahora quiero retroceder solo por un momento. Quiero hablar del primogénito. Y de nuevo, cuando Dios trae a su primogénito al mundo. Mira, algunas personas y especialmente grupos religiosos que han cambiado lo que dice la Biblia o han tratado de crear una doctrina de la que la Biblia no habla, usarían esto y dirían, la cuestión realmente entre la religión verdadera y la religión falsa en todo el mundo, no importa de qué religión estés hablando, pero hay algunas religiones que tratan de alinearse con el cristianismo, pero no son verdaderamente cristianas. Y la prueba de fuego es, ¿qué hacen con Jesús? Y si hacen de Jesús algo menos que el coeterno, coexistente, igual hijo de Dios, pero son una religión falsa. No son una religión verdaderamente cristiana. Lo que muchos grupos hacen es decir, cuando Dios traiga a su primogénito y dirán, ajá, mira, primogénito fue creado. Primogénito significa que nació, primogénito significa que tuvo un comienzo en el mundo, pero la palabra primogénito allí en el griego es la palabra protokos y no es una palabra de tiempo, es realmente una palabra de posición o una palabra de rango. Por ejemplo, podríamos decir de esta manera, podríamos ponerlo de esta manera, David y yo tenemos 3 hijos, David es nuestro primogénito, eso significa que fue el que nació primero. Pero en la cultura griega y judía lo que ocurría es que el primogénito tenía más que ver con el rango que con la cronología. De hecho, en el mundo romano podías tener tus propios hijos y si pensabas que no estaban haciendo honor al nombre de la familia, buscabas a alguien y lo adoptabas y lo hacías tu primogénito. En el judaísmo se ve algo similar. Tienes a Isaac, tiene 2 hijos. Esaú nace primero, por lo tanto se pensaría que es el primogénito, pero Jacob, el segundo hijo, es tratado como el primogénito. Recibe la primogenitura, recibe la bendición, tiene el rango, tiene prioridad sobre Esaú. En la Biblia Dios llama a Israel el primogénito entre las naciones. ¿Significa eso que fue la primera nación? No, sabemos que hubo otras naciones antes que Israel. Significa que son los primeros ante los ojos de Dios. Así que es un término de rango. Es un término de posición. No tiene que ver, no es un término de origen, es un término de posición. Ahora vuelve y mira todo el versículo de nuevo. Que todos los ángeles de Dios lo adoren. Esto es lo que tienes que saber. Los ángeles no adoran a otros ángeles. Así que, y si algún ángel te dice que lo adores, o algo que no sea Dios, ese ángel, no importa lo hermoso que sea, es un demonio. Los ángeles, un ángel piadoso, un ángel bueno, te diría que solo adoraras a Dios. Tú dices, ¿cómo lo sabes? Bueno, en el capítulo 22 del Apocalipsis, Juan tiene una visión fantástica y está tan abrumado por ella y por el ángel que se la trae, que se postra para adorar al ángel. Miren esto, yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado. Soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Así que si los ángeles adoran a Jesús, ¿qué te dice eso? Jesús es Dios.
¡Qué mensaje tan increíble! Estamos tan contentos de que estás viendo hoy. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, queremos darte la oportunidad de hacerlo. Haz clic en el enlace en el chat o mira hasta el final del mensaje donde nos gustaría orar contigo. Número 3. No solo tiene un rango superior, sino que tiene una naturaleza superior. Versículo 7, míralo. Hablando de los ángeles, dice: Él convierte a sus ángeles en vientos, a sus servidores en llamas de fuego. La palabra hace en el original significa crear. Él crea a los ángeles. Jesús es la persona creadora en la divinidad. Muchas veces la gente piensa, bueno, el Padre creó. No, el Padre lo quiso, el Hijo lo hizo. Así que Jesús es el que en el principio, cuando dice en el principio era Dios hablo y todo fue creado, ese es Jesús. En Juan capítulo 1 dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y después descubrimos que el verbo es Jesús. Dice en el versículo 3, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego leemos esto. Pablo escribe en Colosenses capítulo 1 en el versículo 16, todas las cosas fueron creadas por él, hablando de Jesús y para él. Así que si Cristo creó a los ángeles, tiene que ser mayor que los ángeles. ¿Me sigues? Todo esto es muy, muy importante porque, como ven, tenemos que entender, Satanás es un ángel caído. Él fue creado. Así que no es rival para Dios. No es rival para nada de lo que Dios quiere hacer. Así que no tienes que preocuparte por él. No es como dos iguales enfrentándose. Es como un pequeño subordinado y un gran lío gigante de Dios. Dios está a cargo de todo. Él crea a los ángeles, dice que los hace viento. ¿De qué estamos hablando? Son invisibles, son rápidos, se mueven. También creo que hay seres angélicos que están unidos a manifestaciones de la presencia de Dios que involucran viento. Así que llegas al Sinaí y hay ángeles cuando Dios baja a la montaña para entregar la ley a Moisés. Y luego llegas a Pentecostés y hay un viento impetuoso. Creo que hay actividad angelical en eso. Y luego también dice que los hace llamas de fuego. Así que de nuevo en Pentecostés hay fuego y en el Sinaí hay fuego. Y te estoy sugiriendo que en cierto sentido esto indica actividad angelical. Así que esa es la naturaleza de los ángeles. Pero observen la naturaleza de Jesús. Míralo en el versículo 8, pero sobre el Hijo dice: este es Dios Padre, dice sobre el Hijo: tu trono, oh Dios. Así que si Dios el Padre llama a Jesús Dios, ¿adivinen qué? Él es Dios, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. No es un Dios menor, no es un Dios creado. Él es Dios, muy Dios, y Dios Padre lo llama Dios. Tu trono, oh Dios, durará para siempre, y la justicia será el cetro de tu reino. Así que no solo la diferencia entre Jesús y los ángeles es que Jesús es Dios, sino que Dios Padre le llama Dios. Y el mismo Jesús es muy claro en esto, porque de nuevo, la gente tratara de atarte en nudos que no creen en la Biblia o no aceptan la autoridad de las Escrituras y trataran de decirles: bueno, Jesús nunca afirmó ser Dios. Eso no es verdad. No tenemos tiempo para mirar todas las Escrituras, pero en Juan capítulo 5 y verso de Jesús reclamó deidad. En Juan capítulo 8 y versículo de Jesús afirmó deidad. En Juan capítulo 10 y versículo 30, el reclamo deidad. Y lo iban a apedrear, iban a tirarle piedras. Y él se escondió de ellos. Jesús fue muy claro en que él era Dios. Y hay una gran cantidad de escrituras del Nuevo Testamento que reafirman eso. Entre ellas, Romanos capítulo 9 y versículo 5, Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, Tito capítulo 2 y versículo 13, Primera de Juan capítulo 5. Tú dices: ¿por qué nos das todas estas escrituras? Porque puedes regresar, puedes escuchar el mensaje, puedes escribirlas, puedes buscarlas para que tu fe sea alentada de que Jesús es Dios, muy Dios, igual, eterno, existente con el Padre. Esto es importante. Y lo recalco porque necesitas saberlo y necesitas saber que está reafirmado en las Escrituras. Verso 8, leemos esto: pero sobre el Hijo dice: tu trono, oh Dios, durará por los siglos de los siglos, y la justicia será el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad.
Así que aquí está, Cristo no solo hace cosas justas, sino que hace cosas justas porque ama la justicia. Y notarás que Él odia la maldad. Donde quiera que la ve, la aborrece por lo que le hace a la gente y cómo estropea la creación de Dios, cómo trae tristeza y angustia a la gente. Sigues adelante y te das cuenta de esto, habla de Él siendo ungido. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría. Es interesante, la unción, el ungido es Jesús. En hebreo, el ungido es el Mesías. Cuando decimos Jesús, Mesías, estamos diciendo Jesús, el ungido. En griego es Cristo, Christos. Así que cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el ungido, que de nuevo es una referencia a Hebreos capítulo 1 y versículo 9. Así que es superior por su nombre, es superior por su rango, es superior por su naturaleza. Número 4, es superior por su eternidad. El Espíritu Santo utiliza el Salmo 102, lo cita aquí en el versículo 10. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra. Oh Señor, tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ahora quiero que pienses en esto. Para crear en el principio, tienes que estar allí antes del principio. ¿De acuerdo? Si creas en el principio es porque estabas allí antes de que hubiera un principio. Él creó en el principio, Dios. Él estaba allí en el principio. Él estaba allí antes del principio. Todo eso, de nuevo, habla de la eternidad de Jesús. Él no tiene principio ni fin. Eso es el alfa y omega. Yo soy el alfa y omega. Yo soy el principio y el fin. Él es el principio y el fin y todo lo que hay en medio. Él creó el tiempo, lo que significa que existe fuera del tiempo, que es como puede ver el principio y el final simultáneamente. Puede decir el futuro sin esfuerzo porque existe fuera del tiempo. Y es como, este es el principio del tiempo, este es el final del tiempo y estamos justo aquí. Él puede ver exactamente dónde estás tú, dónde estamos nosotros, dónde está la gente, dónde está la tierra. Y así puede predecir el futuro porque puede verlo claramente. Ahora mira esto en el versículo 10. Dice, Él también dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos se desgastarán como un vestido. Hablamos de eso la semana pasada. Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y la tierra y el cielo huyeron de su presencia. ¿De qué estamos hablando allí? La descreación en un segundo. Del universo, de los cielos y la tierra desaparecidos. No para ser renovado, sino para ser removidos. Y reemplazado por un nuevo cielo y una nueva tierra. Los enrollarás como una túnica, como un vestido, serán cambiados. Lo dice en el Salmo 102, lo dice en Isaías, se repite una y otra vez. Jesús creó la tierra, creó el universo, tanto conocido como desconocido, y algún día dirá, lo soltará y desaparecerá. Versículo 12, mira esto. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda, pero tú eres siempre el mismo. Y tus años no tienen fin. Cuando todo el tiempo se acaba, Él todavía está allí. Él es eterno y no solo está ahí, pero esto es lo que es tan fantástico. Él es el mismo. Él nunca cambia. Los teólogos lo llaman la inmutabilidad de Dios. Él nunca va a cambiar, lo cual es algo maravilloso. Nosotros cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestros intereses, cambiamos basados en esto o aquello. Él nunca cambia. De hecho, Hebreos nos va a decir esto en el capítulo 13. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, que es una cosa realmente maravillosa, porque si quieres saber lo que Jesús quiere hacer hoy, solo mira lo que hizo en los evangelios y diga, sí, eso es lo que hizo en los evangelios, eso es lo que quiere hacer hoy. Y Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice harán ustedes porque yo voy al Padre. Es una gran noticia. No tenemos que adivinar si Jesús quiere sanar. Lo hizo todo el tiempo en los evangelios. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. No tenemos que adivinar si Jesús ama a la gente. Él amó a la gente en los evangelios. Amaba a los marginados. Era amigo de los pecadores.
¿Es amigo de los pecadores hoy? Sí. ¿Es el Salvador del mundo? Sí. Su corazón sigue siendo el mismo y el universo puede cambiar, pero Jesús nunca cambiará porque es el Dios eterno. Él permanecerá. Es asombroso. Número 5, una cosa más. Jesús tiene una autoridad superior. Él es mayor que los ángeles porque su autoridad es mayor que la de ellos. Míralo, versículo 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? ¿Alguna vez le dijo eso a un ángel? Y la respuesta es no, no lo hizo. De hecho, lo que es interesante es cuando lees acerca de lo que pasa, nunca en el cielo ves a los ángeles sentados. Los ángeles no se sientan. Pero ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios alguna vez: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Le dijo eso al Hijo. Algún día todo estará bajo los pies de Jesús. El libro del cielo o el libro de Apocalipsis habla del cielo como en un momento será declarado en el cielo. Los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor. Señor, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es un pensamiento hermoso. Tal vez una escritura más conocida es Filipenses capítulo 2 y versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua, y Él será exaltado. Su obra, Jesús terminó su obra y se sentó, y el escritor de Hebreos va a hacer mucho con ese pensamiento más adelante en el libro. Pero mira lo que pasa con los ángeles, versículo 14. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? El papel de los ángeles es para siempre servir a los que heredarán la salvación. Somos un poco más bajos que los ángeles. Salmo 8 y versículo 5 dice: hoy, creado el hombre más bajo que los ángeles, pero algún día estaremos sobre los ángeles. Gobernaremos a los ángeles en el cielo, Primera de Corintios 6. Pero los ángeles, ¿qué hacen? Sirven a los que heredarán la salvación. Puede que no seas consciente de ello, puede que no lo hayas visto. La mayor parte de su servicio a nosotros es invisible, pero de todos modos te están sirviendo. ¿Dices cómo? Bueno, obviamente te están protegiendo, velando por ti, dirigiéndote. Piensa en esto. Jesús dijo: ten cuidado de no ofender a uno de estos mis pequeños. Este es el capítulo 10 de Mateo. Creo que es en el versículo 10 que hace la declaración. Estamos hablando de pequeños, no estamos hablando de niños pequeños. Porque Él está diciendo: a menos que te vuelvas como un niño, no puedes entrar en el reino de los cielos. Estamos hablando de creyentes. Él dice: ten cuidado de no ofenderlos, porque te digo, hay ángeles en el cielo que están constantemente contemplando el rostro del Padre. Así que tu ángel guardián no te está mirando a ti, está mirando a Dios. Así que Dios está como: hey, John está a punto de meterse en un gran problema, es mejor que bajes y lo mantengas fuera de él. Quiero decir, es ese tipo de cosas. Como ya sabes, ahí va, se ha subido a su moto de nuevo, ya sabes, monta con él, por favor. Así que, ese tipo de cosas, ¿sabes a lo que me refiero? Así que están observando, están sirviendo, pero también están alentando. Me encanta lo que David Martin Lloyd Jones dice: esto es tan genial, porque somos cristianos, los ángeles de Dios están a nuestro servicio. Son espíritus ministradores enviados por Dios para servir y ministrar a ti y a mí, aunque no seamos conscientes de ello. Ellos están ejerciendo este ministerio la mayor parte del tiempo. Ni siquiera somos conscientes de lo que están haciendo. Estamos rodeados de ellos. No sé si alguna vez has pensado en eso, pero estás rodeado de ellos. Así que una de las razones por las que no tienes que tener miedo no solo es que Dios vela por ti, sino que una parte de su cuidado por ti es que rodea a los creyentes de seres angelicales. Así que podemos descansar en eso. Puede que no los veas, no tienes que verlos para saber lo que está pasando.
No se ven, pero están ahí y nos sirven porque pertenecemos a Cristo. Tristemente descuidamos y olvidamos el servicio de los ángeles, pero si alguna vez te sientes solo y desamparado y sientes que no sabes qué hacer ni a dónde acudir, recuérdate a ti mismo que tu Padre Celestial, el Padre del Señor Jesucristo, ha enviado ángeles para que te atiendan como lo hizo con Él en las horas de sus mayores crisis y de su mayor agonía. ¿Cuándo fue eso? Bueno, hay dos momentos. Habla del huerto de Getsemaní. Recuerda que vinieron ángeles y lo asistieron, lo fortalecieron. Estaba sudando gotas de sangre, estaba agonizando, y en ese momento vinieron y lo fortalecieron de tal manera que fue capaz soportar los azotes, la flagelación, y llevar ese pedazo de cruz y colgar en la cruz y comunicarse con la gente durante 6 horas en el espíritu rendido, todo porque los ángeles lo fortalecieron. ¿Te das cuenta de que dice en el Evangelio de Marcos, cuando estaba en el desierto siendo tentado por el diablo, y dice, y por los animales salvajes? Los animales salvajes estaban allí, Él estaba allí con ellos. Pero los ángeles vinieron y lo atendieron. Los ángeles lo alentaban, los ángeles lo fortalecían. Así que no sé, podrías estar desanimado y los ángeles vendrían y te fortalecerían. Podrías no saber qué hacer y los ángeles podrían venir y trabajar bajo la dirección de Dios. ¿El Espíritu Santo nos habla? Ciertamente. Pero podemos saber que mientras el Espíritu Santo está trabajando, una parte de la forma en que está trabajando es a través de seres angelicales que envía para ayudarnos. Tú dices, ok, John, entonces entiendo esto. Jesús es mayor, los ángeles son menores. Muy interesante. ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué me dice esto el escritor de Hebreos? Me alegra que lo preguntes. Hebreos 2, versículo 1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿De qué estamos hablando? Del Evangelio, para que no nos alejemos. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿de qué estamos hablando? Está hablando de cuando el primer pacto vino a Moisés en el monte Sinaí, los ángeles lo trajeron. Y ese pacto era obligatorio, y note que dice que toda violación y desobediencia recibió su justo castigo. Así que recuerden, un tipo está fuera recogiendo palos en el día de Sabbat, y lo atrapan y Dios dice, no trabajes en el día de sábado. Y lo llevan ante el Señor y dicen, ¿qué debemos hacer? Y la ley decía, si haces eso, morirás. Eso parece muy duro. ¿Por qué Dios haría eso? Escucha, cada vez que tú y yo, lo que es una realidad física en el Antiguo Testamento, es una realidad espiritual en el Nuevo. Cada vez que rompes el Sabbat, introduces la muerte en tu vida. Fuiste diseñado para trabajar 6 días de cada 7. Cuando violas eso, hay una ley de rendimientos decrecientes, introduce la muerte. ¿Recuerdas al tipo que usó el nombre del Señor en vano? Y ellos lo escucharon y dijeron, ¿qué hacemos? Y Dios dijo, apedréenlo. Quiero decir, la ley era muy seria, es el punto aquí. Tú dices, ¿por qué apedrearían a alguien por maldecir? Porque cada vez que tú y yo tomamos el nombre del Señor en vano, ya sea que lo hagas o estés voluntariamente participando en medios de comunicación que lo hacen, estás introduciendo la muerte en tu situación. Hay poder en el nombre del Señor. Y cuando escuchas a la gente decir Jesucristo es una palabrota o usando el nombre de Dios en vano, solo te digo, hay muerte en eso. Solo estoy diciendo que es verdad. Y lo que está diciendo es, si ese pacto era tan importante, quiero decir, los ángeles, entonces, ¿qué debemos pensar sobre el nuevo pacto? Míralo, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiero decir, si bajo el antiguo pacto había una ley y la gente era castigada por algo que solo los ángeles trajeron, pero ahora tenemos un nuevo pacto que nos fue traído ¿cómo? Con la sangre de Jesús. Dios mismo baja a la tierra. Dios muere en una cruz por ti y por mí.
Y si rechazamos eso, si tratamos eso como algo casual, si tratamos eso como si no fuera gran cosa, Él está diciendo, ¿cómo escaparemos si ignoramos esto? Gran salvación, esta salvación que fue anunciada primero por el Señor y nos fue confirmada por los que le escucharon. Todo eso para decir esto, creo que la gente es demasiado casual en su respuesta a si reciben el Evangelio o la importancia del Evangelio. Como, oh, sabes, no creo que quiera hacer eso hoy, creo que lo pensaré más tarde. No, esto es realmente importante, esto es realmente enorme, esto realmente importa. Y exige más que una respuesta casual. Es la decisión más importante que tomarás en tu vida, la más. No hay decisión más importante que vayas a tomar en tu vida que si vas a recibir a Jesús como tu Salvador o no. Y exige mucho más que no sé, puede que lo haga mañana, puede que lo haga la semana que viene. No es tan importante. Exige toda tu atención. Exige que pienses en ello y que lo hagas a fondo. Exige que digas, ¿sabes qué? Es algo importante y la Biblia no aconseja esperar. Nunca encuentras en la Biblia, oye, ¿por qué no te tomas tiempo para pensarlo? Y luego ya sabes, cuando te sientas listo, deberías. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Ahora es la hora señalada. Ahora es la hora señalada. ¿Por qué? Porque no tienes garantizado el mañana. Lo que hagas o no hagas con Jesús determinará tu eternidad. Cuando alguien es súper casual porque no se dio cuenta de lo importante que es, escucha, no hay nada más importante en tu vida, no hay cita, no hay persona, no hay nada más importante que la decisión de lo que vas a hacer con Jesús. Y luego regresas al versículo 1, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿Saben qué? Algunos de ustedes están aquí hoy y lo que ha pasado es que no han estado prestando atención a la Biblia. Le diste tu corazón a Jesús, pero usted ha sido displicente en su respuesta a servirle. Y esto empieza gradualmente y entonces tomas una decisión aquí y una decisión allá y muy pronto te encuentras viviendo lejos de Dios y sabiendo que estás lejos de Dios y Él está diciendo que esa es una situación muy seria para estar en ella. Porque el hecho es que tú y yo o nos acercamos a Dios o nos alejamos de Dios, pero nadie se queda quieto. O te acercas a Él y te asemejas más a Él y crece tu amor por Él, o tu corazón se está enfriando y gradualmente te estás alejando, es una buena palabra, alejando de Él. Porque otras cosas tomaron prioridad en tu vida y ahora te encuentras, algunos de ustedes hoy se encuentran, si tú y yo estuviéramos hablando personalmente, dirías, tú sabes, no estoy realmente sirviendo a Dios, no estoy realmente viviendo, ardiendo por Dios, pero Dios te ama tanto que te trajo aquí hoy para escuchar este mensaje, para que puedas entender cuán importante es Jesús, cuán poderoso es y cuán importante es este mensaje de salvación. Y algunos de ustedes todavía no han entregado su vida a Él. Y no es porque nunca lo hayan escuchado antes. Lo han escuchado un montón de veces. Y sigues pensando que lo harás mañana, pero no lo haces. Y uno de estos días será tu último día. No lo digo por el efecto, lo digo por la verdad. No sabes qué día será, podría ser hoy. Pero conocer a Jesús es lo más importante. Y abrirle tu corazón es la decisión más importante que jamás tomarás. Y si no haces eso, aquí está lo que el escritor de Hebreos dice en el capítulo 10, es un lenguaje realmente fuerte, que si no recibes a Cristo, no hay otro sacrificio por el pecado, no queda nada, no hay nada que cubra tu pecado, y ese es el problema cuando estás al borde de la eternidad. Y luego añade esto, es una cosa temible, creo que es en el versículo 27, a caer en las manos del Dios vivo.
Es algo temible. Así que el escritor de Hebreos está diciendo, escucha, esto es muy importante. Toma una decisión hoy, hazlo ahora. Si te estás alejando, vuelve ahora. Hay poder en el arrepentimiento. Hay poder cuando Dios te da la oportunidad de volverte a Él. Él nos da cada oportunidad de encontrar vida y sanidad en Él porque ese es su corazón. Y si sientes que este mensaje de hoy fue para ti y que no tienes una relación personal con Jesús, entonces anímate ahora mismo que puedes comenzar una hoy. Solo ora esta oración conmigo. Di esto, querido Jesús, reconozco que soy un pecador necesitado de tu gracia. Gracias por dar tu vida para que yo pueda tener una relación contigo y estar bien con Dios. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me llenes con tu poder transformador. Amén. Si tú oraste esto, entonces estamos tan contentos por tu nueva vida en Cristo y nos encantaría conectar con usted y enviarte un regalo. Solo tienes que visitar jamesriver.church/Jesus para hacernos saber acerca de tu decisión. Muchas gracias por ver James River Television. Esperamos que Dios haya usado el mensaje para edificar tu fe y bendecir tu vida.